La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La verdadera marca de la bestia. Este es un tema, hermanos, que yo ya lo he tocado. Yo ya he hecho estudios sobre esto. Yo no me he metido detalladamente a explicar versículo por versículo. ¿Por qué? Porque una persona que no cree en el Evangelio, por más que se le explique y se le explique y se le explique y se le explique, lo va a entender. Esto es simple, hermanos. Es simple. Si de verdad somos humildes, lo vamos a entender. El reino de los cielos es para los que practican la humildad, para escuchar el Evangelio del Señor, para escuchar las buenas nuevas. Esto es simple. Si nosotros somos salvos, hermanos, por fe en el Evangelio, ¿cómo perdemos la salvación? ¿Cómo la perdemos? Cuando pensamos que es por obras. Así de simple. Ahora hay personas que dicen, no, la salvación no se pierde. Bueno, déjenme darles un ejemplo de cómo sí se pierde la salvación. Cuando el pueblo de Israel, Dios los salva del faraón, de los egipcios, los saca con mano poderosa. Dios los salvó de ellos, los salvó y les dijo que ellos iban a entrar en la tierra prometida y no entraron. ¿Por qué? Dios los salvó, pero ellos no permanecieron en la verdad. Y ellos quedaron postrados en el desierto. Todos los que salieron, los varones que salieron de Egipto, todos sin excepción murieron, excepto Josué y Caleb. Salieron como 600,000 hombres y mujeres. ¿Okay? Más o menos como entre 3 y 4 millones de personas salieron de Egipto. De todos esos que salieron de Egipto, nada más entraron 2. Porque los únicos que entraron en la tierra prometida fueron los menores de 20 años. Entonces, si anduvieron 40 años en el desierto, quiere decir que los hijos de los que salieron del desierto, menores de 20 años, fueron los que entraron en la tierra prometida. Y los únicos varones que entraron en la tierra prometida fueron los que fueron fieles: Josué, Caleb. Moisés, que es una figura de Cristo, murió en el desierto, así como Cristo murió en el desierto. Pero él murió en el desierto porque él llevó el castigo que nosotros merecemos. El desierto, o sea, en este mundo. Entonces, la marca de la bestia, hermanos, no es otra cosa de que Dios nos deja a merced de Satanás. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué nos deja a merced de Satanás? Por soberbios, por vanidosos, por orgullosos. ¿Okay? Esa es la razón. La marca de la bestia es la incredulidad. Es así de simple, la incredulidad. Entonces, si nosotros somos salvos por fe, ¿cuándo la perdemos?
cuando pensamos que somos mejores que otras personas por nuestras obras, cuando la palabra dice bien claro que es por fe. Entonces, fíjense bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, Lucas 8:10, Cristo hablando, y él dijo: a vosotros, Cristo les da una parábola, y no le entendieron. Entonces dice Cristo: a ustedes os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿De quién está hablando Cristo aquí? De los presumidos, de los fariseos, que pensaban que eran mejores. Ellos no amaban. Despreciaron en Cristo ahora. ¿Por qué ellos no fueron salvos? Dios les cegó el entendimiento para darnos la apertura a nosotros, que somos los gentiles. Sabemos que Dios ama al pueblo de Israel, pero Dios usa el pueblo de Israel para enseñarnos. Entonces, básicamente, ¿cuál es la marca de la bestia? La incredulidad. ¿Por qué los fariseos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios? Porque ellos razonaban con su razonamiento carnal y no pudieron entender que la ley es espiritual, no es carnal, es espiritual. Entonces por eso no aceptaron a Cristo. Entonces, una vez que nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación, hermano, ¿cómo somos salvos? Por escuchar, por fe o con fe, las buenas nuevas de que Jesús es el Hijo de Dios. Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados. Por el pecado se recibe la muerte. Entonces Cristo llevó el pecado de toda la humanidad en sí. Él se ofreció como sacrificio vivo para limpiar los pecados de toda la humanidad. Entonces, para ser salvos de esta perversa generación, hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nosotros y resucitó. Tan simple como eso. Les acabo de dar el Evangelio. Tan simple como eso. Entonces, si nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús, nosotros creemos eso, somos salvos. Ya somos salvos. Entonces, ahora lo que nos resta es dar fruto, honrarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Pero ya somos salvos. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, nuestra lucha es contra espíritus malignos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Entonces, a la bestia no la podemos ver. La bestia es el demonio. La podemos ver en la incredulidad de las personas que se hacen como bestias, que no tienen entendimiento. Vamos a la lectura. Yo les quise primero compartir Lucas
de que Dios siempre habla por parábolas y solamente le da la revelación a los que creen al Evangelio. Entonces, Apocalipsis 14 del 6 al 13. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Cuántos evangelios hay? Nada más hay uno. Un solo evangelio hay. El Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense bien, antes de que viniera Cristo, Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. De hecho, ya había hecho un pacto también con Abraham. Cuando hace el pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés, les dio la ley. Pablo dice que Dios quiso hacer ese, y ese se le conoce como el ministerio de la condenación. Entonces Dios quiso que la gente se diera cuenta que son pecadores a través de la ley. Pero también Dios quiso hacer notoria su ira, pero también su amor. Entonces cuando viene Cristo, viene y hace nulo el pacto que había hecho con el pueblo de Israel para hacer un nuevo pacto, el pacto de las buenas nuevas de salvación, en donde Él mismo iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿cuándo comienza eso? Con la venida de Cristo viene el juicio. Dice Cristo, si Él no hubiera venido, dice, ustedes no tuvieran pecado. Pero ya una vez que Cristo viene, comienza el juicio de Dios. Entonces, cuando los apóstoles comenzaron a ir, de hecho desde el tiempo de Cristo, pero cuando vienen los apóstoles a predicar el Evangelio, ellos llevan un juicio. Y el juicio era que los que creían al Evangelio, ellos eran bendecidos por Dios. ¿Y qué pasó con las personas que rechazaron a Cristo Jesús? Murieron a manos de los romanos. Los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 y la nación de Israel desapareció en el año 70 de nuestra era. Entonces, ya el juicio, hermanos, comenzó. Entonces nosotros cuando llevamos el Evangelio estamos haciendo un juicio con la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto ya comenzó, ¿ok? Desde la primera predicación de los apóstoles. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, alegóricamente. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Cristo, con la obediencia a nuestro Padre Dios, obediencia hasta la muerte, vino a destruir a Babilonia alegórica. La Babilonia alegórica, hay una Babilonia real, la Babilonia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ellos vinieron y destruyeron, ¿ok?, al pueblo de Israel, y destruyeron el templo también, y desapareció el arca de la alianza y las dos piedras donde las tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos. Desapareció. Destruyeron el templo que construyó Salomón,
que es simbólico, hermanos. Nosotros somos el templo, ya no de Salomón, sino de Cristo. Entonces viene Babilonia y arrasa con todos nosotros, porque todos pecamos, todos somos como bestias, sin excepción, sin excepción. Y precisamente porque somos como bestias recibimos castigo, porque Dios al que ama disciplina. Entonces, estando en la misma condenación, ya sea que nos arrepintamos o sigamos en la misma condenación. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, el amar el mundo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, la bestia es Satanás, hermanos, y la imagen es la imagen de Satanás. Entonces, son demonios, ¿ok? Vamos a ponerlo en simples palabras. ¿Ok? Una bestia es un animal que no tiene entendimiento. Entonces Dios usa a los animales para enseñarlos. Por ejemplo, si tú le dices a un burro, a una burra: burro, ven, a menos de que lo hayas domesticado y le hayas enseñado, te va a obedecer, que es lo que hace Cristo con nosotros. Pero a un burro, si tú vas pasando y miras a un burro o una burra, porque hay burros y burras, habemos burros y burras, tú le dices a un burrito: burrito, ven, no va a venir, porque es una bestia. O tú le dices a una mula, a un caballo: ven, no va a venir, porque no tiene entendimiento, hermano. No tiene entendimiento. Entonces, una persona que no recibe el evangelio o se cree que sabe mucho no sabiendo nada, es una persona como una bestia. No entiende que la salvación es gratis, es por fe. Entonces, fíjense, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Cuál es la marca, hermanos? Fíjense bien. Fíjense bien. El ejemplo está bien clarito cuando lo hace Cristo. Cristo viene caminando y ve una higuera. Ve una higuera. Entonces esa higuera tenía hojas, aunque no era el tiempo de dar fruto, pero tenía hojas. Entonces Cristo quiso comer y esa higuera no le dio. No le dio. Entonces hay que estudiar la higuera para poder entender la parábola. Aunque la higuera somos nosotros. La higuera es el pueblo de Israel, pero también somos nosotros. Entonces, como no le dio de comer, Cristo dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Y se secó. Cuando Cristo pasa en su venida para venir a visitarnos a nuestros corazones para que podamos dar fruto, y nosotros no estamos amando, nosotros no estamos teniendo la confianza en Cristo Jesús, nosotros andamos de presumidos, presumiendo que somos mejores que otros porque nosotros sí cumplimos los mandamientos y los demás no. O sea, falsas doctrinas. Entonces, cuando viene Cristo y básicamente no estamos amando, el Señor dice: ya arranca eso ya, de todo no da fruto. Entonces Cristo dice: Señor, déjamela trabajar a otro tiempito más. Y si no da fruto, bueno, entonces la arrancarás. Entonces, en el libro del Apocalipsis hay 7 castigos. En el sexto, después del sexto, dice:
Ay, dice, y ni aún así se arrepintieron de su idolatría. Y la idolatría comienza en la iglesia con las falsas enseñanzas, adorando a la imagen de Satanás y no a la imagen de Dios, que es Cristo Jesús. La imagen de Dios es Cristo, hermanos. Entonces debemos de adorar. Cuando adoramos a nuestro Padre Dios en Cristo Jesús, estamos adorando a Dios. No, pero Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, todos bebemos de la ira de Dios, todos sin excepción, porque todos somos como bestias. Pero el Señor nos da tiempo para el arrepentimiento. Entonces nuestros pecados son lavados cuando creemos por fe que Cristo nos lavó de nuestros pecados. Entonces cuando nosotros nos reconocemos pecadores y le damos la gloria a Él y no a nosotros, ahí somos salvos. Y ahí debemos de mantenernos, hermanos. Ahí debemos de mantenernos. Entonces, si el humo de su... Fíjense bien, y él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro, y ahorita les voy a dar ejemplos, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo, que es alegórico, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Siempre se ha manifestado la ira de Dios. Cuando viene Cristo siempre se ha manifestado la ira de Dios. Entonces una persona, porque siempre ha habido incrédulos, ¿qué pasa? No tienen reposo. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. El que ama este mundo es como una bestia, no entiende. El que adora a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de nuestro Padre Dios? Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces vienen, por ejemplo, los fariseos, no, tienen que guardar el sábado. ¿Qué no han leído? Nunca han leído. Misericordia quiero y no sacrificio. Fíjense, los fariseos condenaban a las personas a las que Cristo sanó, porque las sanó en sábado. Entonces dice Jesús, ustedes no entienden. Bien les puedo decir, ustedes son como bestias. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham ustedes creerían. Entonces debemos de amar, hermanos. Yo siempre lo digo. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los que mueren a este mundo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Ya no van a tratar. Yo ya no trato de ganarme la salvación. Ya Cristo la ganó por mí. Yo ahora ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. Yo vivo para Cristo. El Señor me salvó. El Señor nos salva de la ira venidera, hermanos. Dice, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuáles son las obras? La obra de fe, de creer en el Mesías, y las obras de hacer lo que Él nos dice. Entonces, fíjense bien, Gálatas 3 del 6 al 10, en relación al Evangelio. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ándale, yo era 1 del 6 al 10. Yo puse el 3. So, déjame poner dice Gálatas, estoy maravillado de que, Gálatas 1 del 6 al 10, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado
Aquí le está hablando a la iglesia en Galacia, hermanos. ¿Ok? Estas personas en Galacia, Pablo las está amonestando porque ellos recibieron el Espíritu Santo por escuchar por fe el Evangelio, pero vinieron unos falsos profetas y les dijeron, se tienen que hacer la circuncisión. Entonces Pablo los exhorta. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Así han venido ángeles diciendo que hay un evangelio diferente. Mas si a como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema, o sea, que sea maldito. Pues, fíjense bien lo que dice Pablo, pues, busco ahora el favor de los hombres. ¿Qué es lo primero que tienen que mirar aquí? En este versículo. Una de las cosas que ustedes deben de ver es esto. El evangelio diferente le agrada a los hombres. O sea, por eso la gente puede presumir. Así como el presumido, te doy gracias, Señor, el fariseo presumido. Te doy gracias, Señor, porque yo oro, porque yo diezmo, yo hago esto y esto. O sea, él mismo se estaba exaltando. Estaba presumiendo. El presumido, yo digo, ese es el ejemplo del presumido y el del que se humilló, el humilde. Y está uno que ni siquiera quería levantar su rostro y decía, Señor, perdóname, Señor, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Él se reconoció pecador. Ahí está la humildad, hermanos. Ahí está la humildad. Señor, yo soy pecador, Señor. Ten misericordia de mí, sé propicio a mí. Cristo dice que cuando Él se fue en gracia. Pero el presumido se fue sin la gracia de Dios. Entonces, cuando con estos dedos andamos apuntando ahí, el católico se va a ir al infierno y los mormones que no entienden. Bueno, si nosotros somos salvos por escuchar el evangelio y la palabra de Dios se lee en las congregaciones cristianas, incluyendo la católica, incluyendo la de los mormones. Oiga, hermano, pero ellos enseñan un evangelio diferente. Estoy de acuerdo, pero ahí se enseña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los ciegos? No debemos de ponerles tropiezo, hermano. Yo siempre lo doy el ejemplo. ¿Cómo se ve una persona que puede ver? Poniéndole zancadilla a uno que va con un bastón ciego. Se ve mal. Entonces, si en la carne se ve mal, pues en lo espiritual está peor. Entonces no debemos de poner tropiezo. Entonces, ¿qué debemos de hacer por ellos? Compartirles el verdadero evangelio. Y si ellos ponen en práctica la humildad, ellos van a escuchar el evangelio. Y al escuchar con humildad el evangelio, entonces van a recibir el Espíritu Santo. Así como el Señor me lo abrió a mí. Cuando yo era católico y un día escuché a una persona decir el evangelio. Y el Señor me abrió el entendimiento para poder entenderlo. Eso Dios lo hizo con un ex católico, porque ya no soy católico. Yo me llamo cristiano. Entonces, hay mormones que son cristianos y son perseguidos en sus mismas congregaciones. Hay católicos que son cristianos y son perseguidos por sus mismos, con los que se congregan. Hay evangélicos que son cristianos y han recibido el Espíritu de Dios y son perseguidos
Porque está escrito, hermanos, que debemos de ser, que vamos a ser perseguidos. Entonces, una de las cosas que podemos ver cuando una persona es un falso profeta, si yo tengo que presumir fuera de Cristo, puedo presumir a Cristo, pero fuera de ahí más nada. Entonces ya yo estaría enseñando un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque entonces ya estaría buscando el favor de los hombres. Oh, el hermano, sí, él es un buen cristiano, él hace obras, sí. Entonces ya me están dando la gloria a mí y se la estamos quitando a nuestro Señor Jesucristo, que fue quien murió por nosotros. Trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense bien, aquí hay un ejemplo de personas fariseas que desprecian el evangelio. Romanos 1 del 37 al 32 y luego Romanos 2. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero fíjense lo que dice, porque la ira de Dios, que es lo que dice en el libro del Apocalipsis, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia o con un falso evangelio la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Ahí está el orgullo. Se envanecieron. No, yo soy de la iglesia verdadera, la primera que fundó Dios, que fundó Cristo, la iglesia católica. Hermanos, eso es vanidad, eso es orgullo. Dios aborrece el orgullo y al orgulloso, porque Satanás es orgulloso. Entonces Dios detesta eso, hermanos. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Eso es típico, hermanos. Se creen sabios todos estos teólogos que andan condenando ahí a todo mundo y ellos se creen perfectos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí estoy incluyendo a personas que dicen que somos salvos por fe. Los estoy incluyendo. Pero vienen y critican a todo mundo, como si ellos no pecaran. Hermano, pero Pablo anduvo exhortando, sí, a los que no estaban amando. A los que no estaban amando. ¿Podemos exhortar a los que no aman? Sí. Pero debemos de amar primero. Hermano, usted no está amando al hermano católico. No, es que es idólatra. Usted ya no peca. Hermano, todos somos pecadores. Entonces, ¿quién es usted para...? O sea, mejor predíquele el evangelio, el verdadero evangelio. No lo condene. O sea, Satanás está ahí apuntando siempre día y noche. Pecadores, pecadores, pecadores. Ahí decía Satanás. ¿Y Satanás a quién usa? A los falsos predicadores. Para estar ahí también. Siempre con el dedo amenazador, así como dice Isaías. Isaías 58. Entonces, ¿quién eventualmente Cristo dice? Cuando uno hace eso, hermanos, básicamente en la palabra de Dios dice, me dan ganas de vomitar cuando hacen eso. O sea, ustedes son carnales. Son salvos en el Espíritu, porque el Espíritu nos lo mandó Cristo Jesús. Es necesario que yo me vaya. Porque si no me voy, entonces ¿cómo les voy a mandar al Consolador?
Entonces es el Espíritu Santo en nosotros el que nos santifica, el que nos ayuda, el que nos conduce a Cristo, el que nos conduce a nuestro Padre Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí ya viene y dice, por eso Dios los entregó a la inmundicia. Ustedes ya pueden terminar de leer el capítulo 1, son el capítulo 2. Por lo cual, dice Pablo, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces dice alguien, no, yo no ando robando, yo no soy adúltero. Pero no entiende que cuando una persona anda haciendo ese tipo de juicio, la ley es espiritual. Entonces una persona cuando anda juzgando en la carne, y peor si es una persona espiritual, le va como en feria, hermanos. Porque con la vara que midas serás medido. Entonces, ¿qué es preferible? Yo le digo a la gente, a veces hay personas que se ponen a alegar y yo le pregunto, hermano, ¿me permite hacer una pregunta? Sí, dígame, hermano, ¿usted es maestro? ¿Usted es predicador? No, yo no soy predicador. Entonces, ¿usted es maestro? No. Entonces, ¿cómo sabe? Bueno, yo no soy maestro, pero a mí me enseñan. Ok. El que le enseñó es maestro. Pues sí, no, y la palabra de Dios dice, bueno, pero si usted no es maestro, usted no lo va a entender. Porque entonces Pablo, ¿para qué escribía cartas? ¿Para qué? Dice Pablo, yo soy apóstol, evangelista y maestro. Y todavía hay evangelistas y todavía hay maestros. Entonces, si usted piensa que es maestro, entonces yo usualmente le hago preguntas y no sabe. Oh, no, hermano, eso no lo sé. Entonces, ¿cómo usted anda predicando y no sabe? Entonces, si usted es maestro, entonces ¿cómo es que usted? Entonces, ¿qué mejor no sería? Escúcheme, escuche lo que yo tenga que decirle y pregúntele al Señor, dígale, o sea, pregúntele, Señor, este varón que me está diciendo estas cosas, yo sé que está mal, pero a ver, Señor, ¿por qué? Porque así. O sea, tiene preguntas, cree que está en lo correcto. ¿Estoy bien yo, Señor, o estoy mal? Hay que ser humildes y deja que el Señor te conteste. Pero cuando venimos con una seguridad, no, pero es que yo estoy bien convencido, yo sí lo sé, tú no lo sabes. Y no pasa mucho tiempo, hermano, especialmente cuando los conozco. Y andan, ay, hermano, ore por mí. Es lo primero que pasa. Hermano, oren por mí. Pues no dice, pues un día le dije a una persona, pues no dices pues que yo no sé nada. Entonces sí, porque yo le digo a la gente, yo tengo paz, hermanos. Yo tengo paz en el Señor. Entonces si tú no tienes paz, quiere decir que algo andas haciendo mal. La palabra de Dios dice que no hay paz para el impío. Algo estás haciendo mal. A lo mejor es de que has sido orgullosa y no quieres escuchar la voz de Dios. Pudiera ser, porque empieza por ahí. Sé honesto con el Señor. ¿O a poco no eres orgulloso? No eres orgullosa. Si me dices que no, entonces te voy a decir, caray, entonces si ya no eres orgulloso o orgullosa,
Pues entonces, ¿por qué el Señor no te ha revelado esto? No, la carne es orgullosa, hermanos. La carne se enorgullece. Y si todavía vivimos, dice Pablo, miserable de mí que vivo en un cuerpo de muerte. O sea, todavía estamos aquí. Yo no conozco todavía a una persona que no pelee contra el orgullo. Ahora, sí hay personas que me han dicho, yo no soy orgulloso. Y me lo acaban de decir, pero ya no se lo digo, porque muchas veces ya al ponerse a discutir con una persona necia, entonces yo me llamo necio, antes lo hacía, ahora ya trato de no. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿contra cuáles? Los que detienen con injusticia el Evangelio, hermanos. Entonces a un católico hay que decirle que no es salvo por ir a misa. Sí, hay que decírselo. Hermano, hermana, yo no le digo que no vaya a misa. En misa se celebra, se lee la palabra de Dios. Pero nosotros no somos salvos por ir a misa. Nosotros no somos salvos por confesarnos. Yo le digo a un pentecostal, hermano, nosotros no somos salvos por hablar en lenguas. Ya a mí me han dicho, no, pero el hablar en lenguas es la señal de que creemos. Y yo le digo, no, pero la lengua que usted tiene es una señal para los incrédulos, porque eso es lo que dice Pablo. La verdadera lengua usted no la entiende. Y no lo entienden. De hecho, por eso hablan en lenguas. Y es una señal para el incrédulo. Pero al que cree, la señal es de que es profeta. O sea, de que sí lo entiende. Pero ellos mismos no lo entienden. O sea, uno va, por ejemplo, a una iglesia pentecostal y hay personas que hablan en lengua. Y usualmente, no todas las personas, porque a mí me tocó verlo, más en una congregación, que los que hablaban en lenguas despreciaban al que no hablaba en lenguas. De hecho, a mí yo no hablaba en lenguas como ellos, y oraban por mí. Y yo digo, es que el Espíritu Santo se recibe por escuchar el Evangelio, así como dice Gálatas 3, así que está como en el libro de los Hechos, así como está en Hechos 2, y si mal no recuerdo en Hechos 19, así como lo dice Pablo, así como está en Hechos 10 también, cuando Cornelio y los que estaban con él escucharon el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. Entonces el hablar en lenguas, la lengua del amor, hermano, no el hablar en, no el hablar, el hablar en lenguas es una señal para el incrédulo, pero hay que hacer la diferencia entre las lenguas. Por ejemplo, si yo ando predicando y un día me encuentro una persona que Dios quiere que yo le predico el Evangelio, pero yo no hablo, vamos a decir, chino, pues yo no sé chino, ¿cómo le voy a predicar el Evangelio al chino? O en japonés. Pero el Señor quiere que yo le predique el Evangelio. Entonces el Señor pone en mí el hablar en chino, y a lo mejor empiezo ahí, yo no sé hablar chino, pero por ejemplo, algo así, y yo me agarro hablándole, yo no sé lo que digo, pero él sí. Esa es una lengua también. Pero Dios no me va a poner a hablar en chino, o sea, ¿para qué? Yo hablo español y yo hablo inglés, entonces yo voy a predicar el Evangelio, y de hecho me lo he dicho, tú predicas el Evangelio en inglés, o lleva el mensaje de esperanza en inglés y en español. Y es lo que yo estoy haciendo. Sobre todo los hago en español, y yo digo, bueno, estoy en el proceso de eventualmente, ando viendo a ver cómo el Señor me dice cómo poner todos estos videos en español para eventualmente ponerlos en inglés, traducirlos. Me cuesta mucho ahorita pagar para que me los traduzcan,
Entonces yo digo, bueno, ya estamos cerquitas en donde puedo pagar un programa que no sea tan caro, en donde me lo puedan traducir al español sin que tenga que pagar de uno por uno, porque de uno por uno sale caro. Entonces de vez en cuando le pregunto a mi hijo, chequea a ver si hay un programa ahí en donde yo pueda, y a veces yo me pongo a buscar y todavía no está, todavía cobran y cobran bastante. Entonces digo, bueno, eventualmente lo voy a el Señor me dirá. Entonces, si se fijan, aquí Pablo está haciendo la exhortación a los que detienen con injusticia la verdad del Evangelio. Y fíjense, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No, hermano, pero hay que decirle su pecado. Así como Isaías, dile a mi pueblo su rebelión. No, ese es Cristo, hermano. Ahora le corresponde a Cristo. Porque Isaías es una figura de Cristo. Cristo no. Uno es solo el dador de la ley. Uno. Es Cristo. Nadie más. Fíjense bien. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Menosprecias eso? Ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué me ha hecho a mí arrepentirme de mi vida pecaminosa? La benignidad de Dios, hermano. Yo cuando entendí el Evangelio, ay Señor, gracias Señor, yo sabía, en el fondo yo lo sabía, Señor, que usted no nos iba a dejar, no nos iba a abandonar. Gracias Señor, usted es bueno, Señor, gracias. Todos los días, gracias Señor. Y la benignidad de Dios nos guía a dejar las cosas del mundo. Lo bueno que es Él nos motiva, nos guía a dejar las cosas del mundo. No, yo quiero una mujer. No, pero mi Dios dice que yo tengo mujer. Hónrala, me dice, hijo, honra a tu esposa para que seas luz en la oscuridad, para que seas sal en la tierra. Está bien, Padre, está bien. Perdóneme, Señor. Entonces, yo doy testimonio, pero no ando de presumido ahí. No, yo sí, tú no. No. Porque si yo no tengo la gracia de Dios, cuando menos piense ya voy a andar con una mujer. Porque si yo empiezo a presumir, no, yo sí honro a Dios, yo sí honro a mi esposa, voy a andar de presumido. No, hombre. Como hay un dicho que dice, más pronto cae un avalador que ya no me acuerdo, estoy como Chespirito ahí, como el Chapulín. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Debemos de amar. Entonces, cuando una persona se pone necia, hay que dejar espacio para la ira de Dios, también dice. Pero fíjense lo que dice la palabra, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no se han arrepentido. Una persona que predica un falso evangelio, que se cree mejor, no se ha arrepentido. Porque él se cree que es algo, así como dice en Gálatas 6. El que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, o sea, conocer a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vida eterna a los que, perseverando, no que lo hagas una vez y ya no, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero
Pero este ya es el fruto, acuérdate. Pero ira y enojo de Dios. Y también nosotros nos enojamos, pero dice, no te enojes, cálmate, déjamelo a mí, o déjamelo a mí. Yo lo voy a poner, porque dice la palabra, el Señor juró que ante mí se doblará, se los voy a poner con mis palabras, todo orgulloso, todo vanidoso, todos van a doblar su rodilla ante mí. Todos los vanidosos y orgullosos. Ira y enojo a los que son contenciosos, sobre todo en contra del Evangelio, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia es lo que está en el libro del Apocalipsis. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y todos somos malos. Cristo lo dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solamente mi Padre. Ahora dijera alguien, oye, pero Cristo fue bueno, sí, pero Él llevó nuestras iniquidades. Él es bueno, pero Él se hizo maldito por nosotros. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora fíjense bien, les voy a dar dos ejemplos. No les di Hechos, vayan y lean Hechos 2 del 1 al 40, ¿okay? Que es en relación al Evangelio, cómo se recibe el Espíritu Santo. Vamos a Isaías 24. He aquí que Jehová vacía la tierra. Isaías vivió en el tiempo como unos 750 años. Isaías anduvo predicando en el reino del norte. Las 12 tribus estaban divididas. ¿Okay? Las tribus del norte, las tribus del sur nada más había dos. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Eran las tribus del sur, en donde anduvo predicando Jeremías, como en el año 600, como 150 años después de Isaías. Isaías anduvo predicando en las tribus del norte, de Dan, de las tribus del norte. Entonces, ellos no andaban obrando bien. Entonces, aquí hay palabra, que también es simbólico para la iglesia, hermanos. ¿Okay? Entonces ellos no quisieron escuchar a la voz de Dios traída por Isaías, y podemos ver, por ejemplo, ellos oraban, ellos diezmaban. Por ejemplo, está Isaías 58. ¿Y qué andaban haciendo? Dice, andan como los caballos, andaban de adúlteros. ¿Okay? Dice, no respetan a la mujer de su prójimo. Muy parecida a esta generación, ¿verdad? Entonces dice, viene el mal. Fíjense bien. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Que también es simbólico para la iglesia. Nosotros somos la tierra. Y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Eso es para todos. Como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como el que compra al que vende. En el libro del Apocalipsis dice, los que hacen maldad, ¿okay? No pueden comprar ni vender si no llevan la marca. ¿Y cuál es comprar y vender? Es simbólico, hermanos, es simbólico. Yo ya hice el estudio en relación a la marca de la bestia. Vayan y estudienlo, lo que es en relación al comprar y vender. Como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Pausa. La mayoría de la gente no lo entiende, porque acuérdense, la escritura es de interpretación, no es de interpretación privada. Dios nos da la interpretación. So, yo un día le pregunté, Señor, si usted quiere revelármelo ahorita o después, porque el Señor me prometió que todo me lo iba a enseñar.
¿verdad? Ahora, en parte conocemos, en parte profetizamos, ¿verdad? Pero eventualmente lo vamos a saber todo, eventualmente. Ya cuando estemos con Él, entonces ya esto pasará. La ciencia pasará, todo pasará, pero el amor permanecerá, dice Pablo. Entonces, comprar y vender, todo tiende al pecado. ¿Okay? Así como les dijo a las vírgenes que no se prepararon, vayan y cómprenlo. Eso es simbólico, ¿verdad? El reino de Dios es gratis, hermanos. Es gratis, no se compra, es gratis. La tierra será enteramente vacía y completamente saqueada. Ahora, Cristo también saquea a Satanás, pero bueno, no me voy a meter ahí, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Vinieron los sirios e hicieron esto, hermanos, con las tribus del norte. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Este es un ejemplo para la iglesia, para lo que está escrito en Apocalipsis. Aquí está el ejemplo. Les voy a dar dos. Yo siempre trato de dar por lo menos dos. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Antes el pacto, en este tiempo, era el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios quita ese pacto, Cristo quita ese pacto y hace un nuevo pacto. El nuevo pacto es el que Él hace en la última cena, en donde dice, este es el nuevo pacto, pacto de la alianza, en donde Él da por nulo, ya no más, en que nosotros andemos predicando los 10 mandamientos, ya no es necesario predicar los 10 mandamientos, debemos de predicar a Cristo, y el que cree en Cristo, el Espíritu de Dios, Cristo cumplió la ley. Cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros recibimos el Espíritu. En el Espíritu, cuando estamos en comunión, cuando nosotros creemos y estamos en comunión con Cristo Jesús, cuando somos uno en un Espíritu, entonces Él, que es perfecto, nos perfecciona a nosotros cuando nosotros nos sometemos a Él. Eso es por la santidad de Él y su palabra que nosotros somos santificados. En Él, sin Él, estamos fritos. ¿Ok? Entonces hay que honrar el pacto. Y el pacto es de que nosotros vayan y prediquen las buenas nuevas a toda nación. Al que crea será salvo, al que no crea, hay condenación. Ya hay condenación. Entonces al que no crea, bueno, va a seguir en condenación. Pero ya es peor porque ya se les habló para que la gente tenga paz y no la quisieron, la rechazaron. Entonces eventualmente las personas que rechazan una y otra vez a Cristo Jesús reciben la marca de la bestia, ¿okay? Y ya no pueden dar fruto. Por mucho que tú le quieras predicar a una persona, ya cuando Dios dice, y a mí me lo ha dicho el Señor, sacúdete los pies. A mí me lo ha dicho el Señor, sacúdete los pies, como señal. Y yo lo hice como el Señor me dijo. A una persona que le quise predicar el Evangelio y me corrió. No de su casa, porque no me metí a su casa, aunque sí me metí en un edificio. Me dijo, no, lárguese de aquí. Antes de que me dijera, lárguese de aquí, el Señor me dijo, sacúdete los pies. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino. El vino simbólicamente aquí dice la palabra, ustedes andan como borrachos, andan ebrios. Una persona que presume que es mejor que otros, anda como un borracho, anda como ebrio. Enfermó la vid, gimieron, ahí está el gemir, gimieron todos los que eran alegres de corazón.
Cristo no existe, hombre, Cristo. A las personas que niegan a Cristo. Vienen, se burlan, ja, 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 ja. Yo cuando miré a una persona que se burlaba del Señor y miré su cuerpo, hay una foto, miré una foto de esta persona. Se ahorcó, hermano, se ahorcó. ¿Por qué? No hubo paz para él. ¿Por qué? Porque se anduvo burlando. No solamente de Dios y de Cristo, se anduvo burlando del Papa, de los... Eso le espera a cada persona que se burla de... Ahora, eso a mí, yo cuando miré el cadáver, la foto es del cadáver, se ahorcó, tenía la marca de lo... Es triste, hermanos, es triste, da tristeza a mí. ¿Cómo me va a dar, cómo me voy a gozar yo, o me voy a alegrar que una persona muera? No, precisamente porque el amor de Dios nos da su amor. Y lloramos. La gente llora cuando mira un acto así. La gente se conmueve, vaya. Pero muchas veces no se ve lo que hizo anteriormente. Anda la gente ahí. Bueno. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Ahí está, la vanidad. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La palabra de Dios lo dice. Orgullo, soberbia. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Ahora, el gozo del amor de Dios, del Espíritu en nosotros, ¿se termina? No, no se termina. No se termina. Cuando en una persona está el amor de Dios, la persona tiene paz. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada a la puerta. Porque así será al medio de la tierra, al medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar será nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, lo mismo que está en el libro del Apocalipsis. Oh morador de la tierra. Todos somos moradores de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliera del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos, a los ángeles caídos, en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Fíjense bien, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Hermanos, Cristo ya está haciendo esto.
Hay gente que está esperando que el sol se confundirá o el sol perderá su brillo. Hermanos, cada vez que una persona nace de nuevo, el sol es simbólico. Ya la luz, vamos a decir Pablo. En Pablo había tinieblas porque la gente le tenía temor a Pablo porque andaba persiguiendo la iglesia. Pero cuando Pablo nació de nuevo, su amor de él alumbraba más que el sol, que es lo que dice Pedro en Hechos 2. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Cristo ya está haciendo esto, hermanos. Hay gente que está esperando esto. Ya está. Cristo ya reina, hermano. Cristo ya está sentado a la derecha del Padre. Está juzgando a los vivos y a los muertos. Fíjense bien. Lean Hechos 2 del 1 al 40. Yo voy a comenzar el 14. Les habla de cuando viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto que escribió Isaías, que escribió Jeremías, que escribió Joel: derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Ahí están las señales. Ya estas ya comenzaron, las está diciendo Pedro en Hechos 2, hermanos. Se está cumpliendo esta profecía. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. La ira de Dios se ha manifestado en todas las generaciones, hermano. Y está el castigo, porque yo siempre les he dicho, hay 7 trompetas. Aquí hay 6 trompetas. La 7ª trompeta es cuando la gente se muere. El castigo más difícil, el más doloroso, es en la otra vida. Aquí hay 6 castigos para las personas que rechazaron a Cristo. El 7º es cuando se miran separados de Dios. ¿Okay? Entonces, yo voy a terminar con el Salmo 49, que tiene que ver lo mismo con lo que dice en Isaías, y lo mismo profetizando Isaías. En el libro de los Salmos es más antiguo todavía, que es el Salmo 49. Fíjense bien, hermanos, ¿ok? Oíd estos pueblos todos, en relación a la bestia, ¿ok? Escuchad, habitantes de todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, ¿ok? ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Ahí hay una pregunta: ¿por qué he de temer?
Y ahora fíjense, aquí está la idolatría, aquí está la marca de la bestia, los que andan como bestias. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Yo no he conocido una persona adinerada que no sea presumida, no la conozco hasta la fecha. Siempre hablan de lo que tienen y de lo que se compraron, y así somos, hermanos, en la carne. Así somos. Muchas veces, uno, vamos a decir, tú tienes dinero, tenías dinero, y lo dices con un orgullo, a lo mejor no con el afán de vamos a decir, de intimidar o de presumirle a la gente, pero ¿por qué habría uno que decirle a la gente lo que uno tiene? Pues, por ejemplo, si tiene uno riquezas. La gente se va a jactar de sus riquezas. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas piensan que van a ser eternas, dice la palabra, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Esa honra que tienen los ricos no es permanente, hermanos. Pero la riqueza de nosotros, los cristianos, que es Cristo, mi tesoro es Cristo, esa sí permanece, hermanos. Mas el hombre no permanecerá en honra. Fíjense bien, es semejante a las bestias que perecen. ¿Quién es la bestia? El que pone su confianza. Raíz de todos los males es el amor al dinero, hermanos. Ahí está. Así de simple. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo llegué a esa conclusión? El Señor me lo dijo. Yo le dije al Señor, Señor, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es la marca de la bestia, Señor? El Señor me lo dijo. La incredulidad. Me lo susurró el Espíritu de Dios. La incredulidad. Al Evangelio. La incredulidad. Entonces ya empecé yo a hacer el estudio y ya me encontré con los versículos en relación a la bestia. Está el Salmo 49, está el Salmo 73, está Isaías, que habla lo que apunta a lo que está en el libro del Apocalipsis. Este es su camino. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol o a la muerte. La muerte los pastoreará. La muerte los pastoreará. Ahora, hay muerte aquí. ¿Cuál es la muerte? El sufrimiento, hermanos. ¿Y cuál es la culminación de la muerte? Morir con miedo, estar separado de Dios. Así como está en Lucas 16. Está una persona que era rica. Ahí está el claro ejemplo. Está Lucas 16, donde está Lázaro y el rico. Vayan y leanlas después y estudianla y pídanle sabiduría al Señor, que el Señor se las dará, hermanos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer. O sea, nosotros aquí estamos todavía en la oscuridad.
Por eso Cristo, la luna es un símbolo de Cristo y el sol es simbólico de Dios, nuestro Padre Dios. Entonces, la misma Tierra que gira en su propio eje y la luna que da vuelta alrededor de la Tierra, la luna es simbólico de Cristo que alumbra en la oscuridad. Pero también hay estrellas. ¿Y quiénes son las estrellas? Somos nosotros. El Señor se lo dijo a Abraham. Abraham, ven, a ver si puedes contar las estrellas. Así será tu descendencia. Cuando vean las estrellas, hermanos, eso somos nosotros. Ahorita se miran poco las estrellas. ¿Por qué? Dios nos está hablando que ahorita son muy pocos los que creen al Evangelio, los que viven el Evangelio, hermanos, son pocos. Por eso casi no se miran las estrellas. Dijeras, no, hermano, pues es la contaminación. Sí, pero Dios nos habla. Dios nos habla con la naturaleza. Pablo lo dice en Romanos 1. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Ahora, nosotros una vez que nacemos de nuevo, nosotros nos enseñoreamos. Cuando andábamos en el mundo, se enseñoreaban de nosotros antes de llegar al conocimiento. Pero una vez que tenemos conocimiento, nosotros nos enseñoreamos de los que andan en la oscuridad. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. En la mañana simbólicamente es ya una vez que ha nacido la luz en nuestros corazones, pero también una vez que estemos con Cristo Jesús, literalmente. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, la muerte. Pero Dios, o sea, separados de Dios, así como el rico. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Él manda a sus ángeles para que lleven, así como llevó a Lázaro. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y se quedó. Ahí está, se quedó. Todo ojo le verá. ¿Cuándo? Cuando se mueran. Cuando se muera cada persona. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumente la gloria de su casa. La gloria del rico es su dinero, sus posesiones. La gloria de nosotros es la salvación en Cristo Jesús. Cristo es nuestra gloria. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, ahí está, hermanos, la marca de la bestia. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que se perecen. Así de simple, hermano. Entonces, ya déjense de cosas de que me debo de poner una vacuna, que es un chip. No inventen. La incredulidad es la marca de la bestia, hermano. Y la incredulidad aplica cuando pensamos que somos mejores. Cuando pensamos que somos mejores, no estamos creyendo. Nos estamos saliendo del Evangelio. Estamos siendo como bestias otra vez. Cuando pensamos que nosotros somos buenos. Reconózcanse pecadores, acepten el regalo de Dios, Cristo, don de Dios para el mundo, el Espíritu Santo, el don de Dios para la iglesia. No se salgan de ahí, hermanos. No juzguen.
No juzguen, no juzguen, porque con la vara que midan serán medidos. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.